Buenas tardes, familia. Qué bendición verlos una vez más. Hoy día tenemos algo diferente porque Dios siempre hace las cosas nuevas. Hoy día vamos a llevar a cabo un sacrificio y vamos a hacer una explosión. ¿Cuántos de ustedes saben que en la India adoran a las vacas y no se las comen? Por eso la gente padece de hambre, ¿no? Pero no solamente adoran a las vacas sagradas, también adoran a las ratas y a las serpientes. Lo que vamos a hacer hoy día es sacrificar vacas sagradas y reventar globos religiosos con la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de la unidad del Espíritu. Donde quiera que voy, en diferentes lugares, siempre escucho en reuniones de oración, de intercesión, inclusive en conferencias, seminarios, en muchos lugares, inclusive fraternidades de pastores. Continuamente la gente está pidiendo por la unidad de la iglesia, están orando por la unidad de la iglesia. Señor, trae unidad, Señor, danos unidad. Cuando en realidad, si nosotros leemos la Biblia y estamos bien informados, Jesús en Juan el capítulo 17 oró a Dios pidiendo que sean uno, así como tú y yo somos uno. Una pregunta, ¿esa oración fue solamente un derroche de palabras que se desperdiciaron, que el viento se llevó, o esa fue una oración efectiva que fue escuchada por Dios y que fue respondida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa oración fue respondida o no? Jesús oró por la unidad de la iglesia que él iba a establecer. Entonces, después de haber hecho esta oración, Jesús fue a la cruz. Él fue crucificado, él murió, fue sepultado, luego resucitó glorioso, luego ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Después de los evangelios que relatan dicha obra, la siguiente sección en la Biblia son las epístolas. En las epístolas, para su información, ni una sola vez se nos dice a nosotros que oremos por la unidad de la iglesia. Así que, ¡pah!, acaba de reventar el globo religioso. Acabamos de sacrificar la vaca sagrada. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Porque tenemos que estar bien informados, tenemos que caminar en línea con la palabra de Dios, tenemos que crecer en el entendimiento de lo que significa la verdadera unidad, es la unidad del Espíritu. Y el problema es que muchos todavía caminan por vista y no por fe, e ignoran lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este tema. Y si nosotros entendemos la palabra acerca de esos conceptos, vamos a poder funcionar mejor y ejecutar mejor el plan de Dios que Él tiene para nosotros, no solamente como individuos, sino también como iglesia. Primero viene el entendimiento, luego viene el movimiento. Así que vamos a ir en la palabra de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios para que ella nos dé luz con respecto a este tan importante concepto. Vamos a ver lo que Pablo enseñó a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 10, dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, esas palabras están dedicadas o dirigidas a una audiencia en particular. La gente en la iglesia en Corinto eran carnales, eran bebés espirituales. Así que Pablo, él no pudo tratarlos a ellos como personas maduras. La Biblia dice que él no pudo darles alimento sólido, él tuvo que darles leche. O sea, él dice, yo no pude tratarlos ustedes como agente espiritual, yo tuve que darles leche debido a su limitada capacidad de asimilación. Así que les puso su biberón en la boca. Eso es lo que pasaba, eran carnales. Bueno, había tres problemas mayores en esta iglesia. En primer lugar, estaban divididos. En segundo lugar, no estaban caminando en amor. Y en tercer lugar, estaban teniendo un terrible desorden en aquella iglesia, peor que el tráfico de Lima. ¿Cuántos saben que la solución a la carnalidad es alimentar a la gente para que crezca espiritualmente y pueda salir de esa etapa de la carnalidad hacia la madurez? La palabra de Dios es la respuesta de Dios. La Biblia es un libro de soluciones y tenemos que dar a la gente la palabra. Así que en vez de criticarlos, en vez de decir que no eran hijos de Dios,
le chantó el biberón en la boca para que pudiesen crecer y salir de la carnalidad. Ahora él se tomó su tiempo para explicarles a estos bebés espirituales cosas básicas, puntuales, pero fundamentales. Y parte de la solución la vemos justamente en la carta que les escribió, 1 Corintios. Vamos a encontrar aquí una trilogía fundamental necesaria. ¿Cuál era el primer problema? Ellos estaban divididos. Entonces él les dedicó un capítulo completamente centrado en el tema de la unidad. Es 1 Corintios 12, habla acerca de la unidad. Ya que no estaban caminando en amor, que es el segundo problema, les escribió un capítulo completamente dedicado al tema del amor. ¿Cuál es? 1 Corintios 13. Y ya que ellos eran una iglesia tohu babohu, en hebreo significa desordenada, vacía, confusa, les escribió un capítulo completamente dedicado al tema del orden. ¿Cuál? 1 Corintios 14. Y esos son 3 puntos, 3 temas que nosotros como discípulos o seguidores de Cristo necesitamos entender con toda claridad. Por favor, repitan conmigo: unidad, amor, orden. Es más, todo lo que 1 Corintios incluye es leche. O sea, él no pudo, como dije, hablarles como espirituales, no les dio alimento sólido. Entonces, todo 1 Corintios es leche. ¿Cuántos esta tarde están listos para su biberón? ¿Están listos o no? Bueno, pero vamos a ver lo que Pablo hizo. Y antes de continuar y meternos más profundamente en 1 Corintios, vamos a entender la naturaleza de la unidad. Vamos a ver el concepto de lo que significa que somos uno en Cristo. En Efesios, el capítulo 4, en el versículo 3, Pablo escribió lo siguiente: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay 3 cosas que voy a extraer de este versículo, 3 cosas puntuales que Pablo les dice. En primer lugar dice: esfuércense por mantener. Por favor, repitan conmigo: mantener. La primera cosa que él está estableciendo acá es la existencia de la unidad. Él no está diciendo esfuércense por conseguir la unidad, métanse, doblen rodillas, en oración, en intercesión, clamen a Dios en medio de ayunos, para que Dios pueda dar unidad, para que Dios pueda traer unidad. Él no dice eso. Pablo no está hablando de la unidad como una cosa inexistente. Él se está refiriendo a ella como real, como verdadera, como que ya fue dada. Y lo que él está diciendo es que la gente, de una manera intencional, se esforzase en guardarla, en preservarla, en protegerla. Y si lo que tenemos que hacer es mantenerla o guardarla, eso significa que ya fue dada, ya es una realidad, ya la tenemos. Por favor, repiten conmigo: Claro, ya la tenemos. ¿Okay? Entonces, quiero que ustedes sepan una cosa: la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la Iglesia Universal, ya es una realidad. Es una realidad en la Iglesia Universal, es una realidad en verdad y libertad, y lo fue también en la iglesia en Corinto hace unos 2000 años atrás. Solamente que ellos no se dieron cuenta. Esa unidad, aunque había sido dada y era real, no se estaba manifestando en el medio en que ellos vivían en esa iglesia en Corinto. Estaban divididos, había disensiones, había disputas, había problemas de contiendas, murmuración, chismes. No sabían que la unidad del Espíritu había sido dada. Lo ignoraban. Y la ignorancia de las realidades espirituales se constituye en una terrible desventaja para la gente en las iglesias locales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir de este hecho establecido. La unidad del Espíritu ya fue dada, es una realidad. Tenemos que empezar con el reconocimiento de la realidad de la unidad. O sea, ya fue dada, Dios la dio, la oración de Jesús fue escuchada en el cielo. Y cuando Jesús terminó su obra, se sentó a la diestra del Padre y estableció la Iglesia Universal. Esa Iglesia Universal ya estaba con una unidad que Él consiguió. Y esa unidad es una unidad real. Ahora, tenemos que reconocer esta verdad y esforzarnos en mantener la unidad que ya nos fue dada. Una pregunta: ¿era visible la unidad en la iglesia en Corinto? No, absolutamente no era visible, porque no entendían el concepto, no sabían de su existencia. Entonces, ¿cómo van a caminar en algo de lo cual ignoraban su existencia? Es decir, la unidad, el hecho que ya eran uno en Cristo, porque el que se une al Señor,
un espíritu es con él. Sencillamente eso no se estaba manifestando en esa iglesia porque lo ignoraban, porque si ellos hubiesen entendido este concepto, no hubiesen estado viviendo divididos, cada uno en su campamento, cada uno en su partido. Había 4 partidos en esta iglesia. Esta iglesia estaba experimentando un terrible cisma. Estaba el partido de los que decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas o Pedro, y otros que se creían más espirituales decían yo soy de Cristo, pero los 4 estaban en la carne. Bistec, churrasco, flesh, carne. Estaban en la carne. Y estaban caminando en disensión, en división, y en este tipo de cosas, chismes. Hay un principio. Está la ley del reconocimiento y está la ley del uso. Si tú no reconoces la existencia de algo y no estás bien informado, no lo vas a usar. Es sencillo, es básico. Entonces, la primera cosa que vemos en ese versículo es la existencia, la realidad de la unidad. En segundo lugar, vamos a hablar de la naturaleza de dicha unidad. Dice, esfuércense por mantener, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, la unidad, hermanos, no es algo natural, es algo espiritual. No es una unidad natural, física, carnal, no es algo que se puede conseguir humanamente a través de esfuerzos humanos. La unidad posee una naturaleza espiritual, es la unidad del Espíritu, por lo tanto es espiritual, por lo tanto es invisible y no puede ser entendida por la mente carnal, tiene que ser discernida espiritualmente. Por ejemplo, 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando ¿qué? Muertos a los pecados, ¿qué más? Vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados, fuimos curados. ¿Cuántos creen que la sanidad es una realidad? Ya la dio. ¿Han visto las antenas de televisión en el morro solar? Pasando la herradura, ¿ok? La playa ahí. Esas antenas están transmitiendo un montón de señales de televisión. Y esas señales están flotando acá en este auditorio, pero no las podemos discernir, percibir. Pues no las vemos, porque no tenemos el receptor apropiado para poder percibirlas. Pero tan pronto como traemos un televisor y encendemos, podemos captar la señal abierta de la televisión abierta e inmediatamente vamos a ver la manifestación de la realidad de esas señales, diferentes canales de señal abierta. Hace unos 2000 años, en el Gólgota, una antena fue levantada, fue erigida. Y esa antena fue la cruz del Calvario. Transmitió la sanidad para todos. Está en el aire. ¿Fue dada o no fue dada? ¿Es real o no es real? 2 cosas. No le pidamos a Dios que haga lo que Él ya hizo. Y número 2, no le pidamos que Él haga lo que nos toca hacer a nosotros. Entonces la sanidad, hermano, no ores para que Dios te sane. No ores para que Dios dé sanidad. Él ya la dio. Te toca extender el brazo o la mano de la fe y tomarla. Conforme a tu fe, te va a ser hecho. De la misma forma con respecto a la unidad del Espíritu. En el ámbito del Espíritu es real. Y tú tienes que treparte al barco, tienes que subirte al bus y caminar en esa unidad. Ya que la naturaleza de la unidad es espiritual, la gente carnal no camina en esa realidad. Para poder caminar en unidad, en la unidad del Espíritu, tienes que vivir en el Espíritu. Y eso no es popular. Un gran sector del mundo cristiano no camina en el Espíritu, no saben lo que significa caminar en el Espíritu. Y por eso no caminan en unidad y ahí la carne se manifiesta, ¿no? Y ahí vienen todos los efectos de carácter, ahí vienen los chismes, la murmuración, la división y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que abrazar este concepto espiritual como una realidad. Es algo que no se puede conseguir carnalmente, humanamente. Tenemos que partir del reconocimiento de su verdad, de su realidad, abrazarla. Y luego guardamos, mantenemos y preservamos esta unidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esto? Así como creemos por la sanidad, creemos también por la unidad, por la manifestación de la unidad. Ahora, estamos explicando la naturaleza de la unidad. La unidad es la unidad del Espíritu, es espiritual. Por favor, repitan conmigo. Unidad, amor, orden.
El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12:1, dice que él no quería que fuésemos ignorantes con respecto a las cosas espirituales. Las cosas espirituales que él procede a explicar son justamente las que él trata en los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Primero toca la unidad, es la unidad del Espíritu. Número 2, toca el amor del Espíritu. Romanos 15:13 habla del amor del Espíritu. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestro corazón? Es una fuerza espiritual. El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo porque Dios es amor. Y la tercera cosa espiritual que Pablo explica es la unidad, es el orden del Espíritu. ¿Cuántos saben que este universo fue creado por Dios? ¿Quién es Espíritu? Las cosas que se ven fueron hechas a partir de lo que no se ve. Todo este orden que hay en el universo vino de un ser espiritual, de Dios, quien es un Dios de orden, y Dios es espíritu, y Él estableció ese buen orden. El orden es de origen espiritual, es un concepto espiritual también. Estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, la tercera cosa que Pablo nos dice en este versículo tiene que ver con la forma, la manera en la cual la unidad que ya fue dada y que es espiritual, tiene que ser guardada, mantenida o preservada. Dice, esfuércese por mantener la unidad del espíritu. ¿Cómo? Mediante el vínculo de la paz. Las relaciones interpersonales son gobernadas por vínculos. La Biblia nos habla del vínculo perfecto que es el amor. Es una fuerza espiritual, es una cosa espiritual que hemos mencionado. Si tú no estás caminando en el espíritu, no estás caminando en amor, porque el amor es el amor del espíritu. Si estás caminando en la carne, te vas a ofender. Y ahí también surge el odio y todo eso. Pero acá está hablando acerca del vínculo de la paz. Y esto tiene que ver con relaciones interpersonales, tiene que ver con nuestra actitud con respecto a los demás, aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo consideramos a nuestros hermanos? ¿Innecesarios? ¿Desechables? ¿Un estorbo? ¿Un fastidio? No. Somos miembros los unos de los otros. Somos familia en el Señor. Somos parte de la familia de amor. Y entonces somos necesarios, somos parte de un todo. Una estructura que tiene que estar completa. Y eso es bien importante. Entonces, ¿cómo miramos a nuestros hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud para con ellos? Porque uno siempre trata a los demás como los ve. O sea, ¿cuál es nuestra percepción de los demás? ¿Los miramos a través de los ojos de Dios? ¿O los miramos naturalmente o carnalmente y entramos en competencia, en rivalidad? Saben que ese puede ser una amenaza latente en contra mía. Así que me lo bajo, pues. No sé, rucho el piso, vuelo cabezas y ya lo elimino. Esa amenaza latente o potencial la remuevo de mi vida. No debemos hacer esto. No debemos levantarnos en contra de otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el factor fundamental acá en la preservación de la unidad del Espíritu es nuestra perspectiva y actitud con respecto a la familia de Dios, con respecto a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y para poder caminar en esta unidad, tenemos que caminar en el Espíritu y no en la carne. Ahora, ya hemos entendido la verdadera naturaleza de la unidad. Y ahora sí vamos a entrar en 1 Corintios, el capítulo 12, que justamente habla de unidad, que es el capítulo que Pablo dedica a los de Corinto para enseñar dicha realidad. Pero Pablo se encuentra frente a un reto, a un desafío. O sea, ¿cómo yo explico un asunto espiritual a gente que está caminando en la carne? O sea, están en la flesh, están en la carne. El carnalómetro marca muy alto. Entonces, ¿cómo hago yo para explicar eso en concepto espiritual? Porque esta gente está caminando por vista, no por fe. No están en el espíritu. Entonces, Pablo tiene que apelar a algo para hacer una conexión, para hacer un puente. ¿Okay? La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Es interesante, el método que Dios utilizó con Abraham para darle la revelación de que él iba a ser padre de una muchedumbre de naciones fue colocar sus ojos, y esta fue una lección visual, fue un objeto visual, ¿okay? Y alza tus ojos y cuenta las estrellas, mira si las puedes contar. Entonces, Abraham está contando las estrellas en el cielo despejado de la tierra de Judea en aquellos días, sin contaminación, ¿no? Sin postes, sin nada de eso, sin el techo de nubes que tenemos en Lima. Y comienza a contar, y cuando está en la estrella 257.258, de repente, la vista se convierte en visión. O sea, pasa de la carne al espíritu, ¿no?
y las estrellas ahora se convierten en rostros. Y ahí se compuso la canción, nuestro padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo el padre Abraham. Uno eres tú, otro soy yo, alabemos al Señor. O sea, pasó de vista a visión. Entonces Pablo lo que hace es apelar al sentido de la vista de estos creyentes en Corinto para comunicarles un concepto espiritual y al mismo tiempo, estratégicamente hablando, y estamos hablando del apóstol Pablo que sabía las cosas, y él apela a algo que ellos conocían muy bien, muy bien. ¿Qué es aquello con lo cual un carnal está más familiarizado? Su carne, pues. ¿Ok? La carnecita. Así que lo que él hace es utilizar la analogía del cuerpo humano. Él recurre a la analogía del cuerpo humano. Así que este es el método de Dios, ¿no? El método didáctico de Dios y del Espíritu Santo. Para enseñar lo espiritual, partimos de lo natural. Para mostrar lo desconocido, recurrimos a lo conocido. Para comunicar lo invisible, nos remitimos a lo visible. ¿Están ahí o no? Ok. Esa es la fórmula. Ok. Entonces, Pablo les coloca delante de los ojos lo natural, lo conocido, lo visible. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. El cuerpo humano, ahí está, ese es el punto de contacto, ¿no? El cuerpo humano tiene muchas partes. O sea, estaba describiendo lo que ellos sabían, se los estaba trayendo a la memoria. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Se han dado cuenta? O sea, está hablando del cuerpo y luego está hablando de la iglesia. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así que Pablo está utilizando acá la analogía del cuerpo humano para ilustrar la realidad de la unidad del espíritu en el cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, está compuesto por diferentes partes, de la misma forma la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y aquí encontramos de que, así como el cuerpo humano es una unidad compuesta, es una composición ordenada, de la misma forma, el cuerpo de Cristo. Lo que estamos viendo acá es de que la analogía es empleada para llevar a cabo una conexión entre lo espiritual y lo natural. Es decir, así como el cuerpo físico tiene muchos miembros, de la misma forma la iglesia universal. Aquellos que han recibido a Cristo han sido bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Así como tu hígado es parte de ti, tú cuando recibes a Cristo eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo es una unidad compuesta, el cuerpo es una composición ordenada y el cuerpo fue diseñado para funcionar como un equipo perfectamente coordinado bajo la dirección de la cabeza. Y las partes que lo componen se llaman miembros. Y Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios ordenó o compuso el cuerpo siguiendo cierto patrón o estructura ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, cuando hablamos de un cuerpo humano, estamos hablando de fisiología y de eclesiología. En un cuerpo reconocemos la presencia de los conceptos de unidad, pluralidad, diversidad y singularidad. Un cuerpo no es una unidad simple, es una unidad compuesta, de la cual brotan o emanan diferentes conceptos que concurren todos. Es un todo que tiene partes. En un cuerpo reconocemos la presencia del concepto de la unidad. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Reconocemos también la presencia del concepto de la pluralidad. ¿Por qué? Porque son muchos miembros. Es la pluralidad o multiplicidad de miembros. Y luego podemos hablar de la diversidad, porque los miembros son diferentes. Y luego hablamos de la singularidad de cada miembro, porque cada miembro es valioso. Así como esto es verdadero en un cuerpo humano, también lo es en la iglesia. Entonces Dios diseñó el cuerpo humano y puso en él muchos miembros de la misma forma en la cual el Espíritu Santo nos bautiza, pone o sumerge en el cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo. Ahora, sigamos adelante, versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. El parte de la unidad, para explicar un poco más con respecto a la pluralidad, que seamos muchos,
no nos hace a nosotros insignificantes o inservibles, ni tampoco desechables. ¿Ok? El cuerpo es la sumatoria de los miembros, así como el todo es la suma de las partes. Y donde hay gente, hermanos, hay problemas. Hay personas que no les gusta ser parte de una iglesia grande, les gusta ser parte de una iglesia pequeña. Y lo entiendo, ¿no? Hay preferencias, pero la verdad es esta, donde hay mucha gente hay muchos problemas. Porque la gente normalmente tiene problemas. ¿Cuántos se gozan de que en la Biblia encontramos soluciones? Si hay problemas y hay más problemas, hay que dar más Biblia, pues. Entonces, el cuerpo es la sumatoria de las partes y los problemas relacionales empiezan cuando los miembros no entienden los conceptos que hemos mencionado, no entienden la unidad del cuerpo, la pluralidad o multiplicidad de miembros, la diversidad de miembros y la singularidad o valor de cada miembro. Y es aquí donde empiezan los problemas. Porque en todo grupo social, en todo grupo colectivo, hay conflictos relacionales. Pero gracias a Dios, porque la Biblia es un libro de respuestas y nos da la revelación para que estos desaparezcan. Miren, en toda sociedad hay problemas. La iglesia, ¿qué cosa es la iglesia? Es una sociedad singular, porque está compuesta por gente sobrenatural, dentro de la sociedad común compuesta por hombres y mujeres caídos. Sin embargo, hay problemas sociológicos propios del mundo caído que no deberían ocurrir entre nosotros como redimidos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Tenemos un Dios diferente, un Padre diferente, es una familia diferente, tenemos un amor diferente. Estamos en luz, ellos están en tinieblas. Nosotros estamos en amor, ellos están en odio. Tenemos vida eterna, no estamos en muerte. Entonces podemos caminar encima de este tipo de cosas que son propias del andar según la carne. Ahora, ¿en qué se basan dichos conflictos? Básicamente en la inmadurez. La inmadurez siempre viene acompañada de malas actitudes, porque la gente aún no sabe caminar en el Espíritu y se ofenden fácilmente. Muchos toman por honra la ofensa en vez de desecharla. ¿Okay? Ahora, vamos a ver lo que Pablo les enseña. 1 Corintios 12, del 15 al 17. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Y si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Ahora, Pablo sigue esta misma línea de la analogía establecida previamente y él está explotando, capitalizando, sacándole jugo a la analogía miembro-persona. O sea, en un cuerpo es un miembro, pero en la iglesia es la persona. Entonces, lo que él empieza acá, lo que él inicia, lo que él fabrica, es una conversación ficticia entre los miembros. O sea, como si los miembros pudiesen conversar los unos con los otros, y él lo utiliza simplemente como una analogía, como una ilustración para poder explicar el concepto de la unidad del Espíritu. Estábamos hablando de problemas relacionales. Si el pie dijera, que yo sepa, el pie no habla. Como no soy mano, ¿y cómo sabe que hay mano? ¿La vio? O sea, el pie no habla, no tiene ojos. Pero bueno, aquí hay una comparación que surge dentro del cuerpo. Y en esta conversación vamos a poder recoger un profundo sentimiento o complejo de inferioridad resultante de una subjetiva e irreal comparación. La Biblia nos manda que no nos comparemos. O sea, vemos acá el pie que se compara con la mano. El pie dice, ¿no? Levanta la voz y dice, ya me cansé de caminar tanto. Ya me cansé de ensuciarme todo el tiempo en este mundo polvoriento. Ya no quiero soportar tanta carga. Ya no quiero estar abajo, ahora quiero estar arriba. No quiero aguantar peso, ahora quiero asir objetos. O sea, el pie está codiciando o deseando la posición de la mano. Ambos son miembros del mismo cuerpo, pero el pie se siente inferior. Desea, codicia lo que tiene la mano. Y en realidad lo que deberían de entender es que cada uno tiene un equipamiento especial. Deberían de amistarse. O sea, el pie y la mano deberían de amistarse y decirse, hagamos algo juntos. Ya, vamos a manejar carro.
Tú mano al timón y yo acelero y freno. ¿Está bien? Vamos a dar un paseo. ¡Qué maravilloso! Debería ser así. Interesante. Ahora, también encontramos acá otra discusión, otra comparación. O sea, el oído se compara con el ojo. O sea, el oído no está contento de ser oído. Ya me cansé de estar al costado, ahora quiero estar al frente, ¿no? Quiero ser ojo. Ya me cansé de escuchar sandeces. Ahora quiero mirar, ¿no? Entonces, vemos aquí que el oído, o sea, el chismoso, ahora quiere ser curioso. ¿Cuántos saben que el ojo no puede escuchar, pero el oído tampoco puede ver? O sea, tienen diferentes posiciones y diferentes capacidades. Deberían de amistarse y formar la dupla audiovisual. Maravilloso. Podrían hacer algo para la obra de Dios, ¿no? Trabajar en el área audiovisual. Bueno, aquí empiezan los problemas relacionales y la gente insegura se compara y comienzan a codiciar el lugar ajeno, surgen los celos, surge la envidia en la iglesia. La gente acomplejada cae en este tipo de problemas. Por favor, voltea al que está al costado y dile, no seas un acomplejado. Voltea al otro lado y dice, tú tampoco. Entonces Pablo le manda un mensaje muy claro. ¡Pie! ¡Oído! No te sientas menos. Tú eres único, eres singular, eres significativo. Tienes dignidad, tienes valor. Tienes una capacidad única que te distingue. Eres importante, haz tu contribución. Complementa, no compitas. Eso es importante. Entonces, que no sea mano o que no sea ojo, no significa que no son parte del cuerpo, no son excluidos, todo lo contrario, no son inferiores, son diferentes, son necesarios y son útiles. Y miren cómo lo explica en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado o ha puesto los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? ¿Caprichosamente? No, como Él quiso. Eso es según la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ti. Si tú eres pie o eres oído, sé feliz. Porque Dios ha puesto los diferentes miembros con diferentes capacidades en el lugar óptimo para levantar, para maximizar la eficiencia o performance del cuerpo. De eso se trata. Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Deja que tu luz brille y no codicies la luz de otra persona o el lugar de otra persona. Y tú vas a funcionar mejor en tu lugar. Ahora, sigamos con lo que Pablo está utilizando como un objeto visual para una lección. Y acá surge otra comparación, otra conversación ficticia que describe e ilustra los problemas de identidad y los problemas relacionales. Esto está en el versículo 21. Acá hay otra conversación, otro diálogo, acto número 2. ¿Okay? Versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Porque el ojo no tiene boca y tampoco tiene mano para hacerle así a la mano. Pero bueno, no importa. No te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Otra vez, ¿cuál es nuestra actitud para con los miembros de nuestra familia espiritual? Desechable, al tacho, ¿no? Innecesario, descartable, fastidio, aguijón en mi costado, piedra en mi zapato. O sea, te puedes poner poético si quieres, pero no hagas eso. ¿Y qué leemos? ¿Qué recogemos en esta conversación? Notamos un profundo sentimiento o complejo de superioridad. O sea, antes era inferioridad, ¿no? Ahora encontramos orgullo. Y esto es otra vez resultante de una subjetiva e irreal comparación. Ahora encontramos que el ojo se compara con la mano y se cree superior y que puede prescindir de ella. Deberían de amistarse. El ojo debería de humillarse y decirle, mano, vamos a usar un celular. Yo miro, no, esta es la generación touch, ¿no? Entonces la mano es necesaria, pues. O una tablet, o vamos a utilizar la computadora, vamos a componer música o libros o lo que sea, ¿no? Entonces, son complementarios y deberían de producir algo. Luego tenemos otra comparación, la cabeza
¿Cómo la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito? O sea, ¿cómo la cabeza, aunque está puesta más arriba, vemos una mala actitud que en vez de guardar o preservar la unidad, más bien la daña. O sea, esta actitud de la cabeza despreciativa hacia los pies no ayuda. Y eso es interesante. Por ejemplo, en la Iglesia Universal, ¿quién es la cabeza? Dígame. Cristo. Cristo no te puede decir, no te necesito. Más bien Él te dice, yo te necesito, te compré con mi sangre, tú eres parte de mi cuerpo. Y tú eres útil, tú eres valioso. En la iglesia local, ¿quién es la cabeza? El pastor. Y el pastor no le puede decir a las ovejitas o a la congregación, chao contigo, no te necesito, vete de esta iglesia. Jamás. Un verdadero pastor jamás va a hacer eso. Y en el hogar, ¿quién es la cabeza? El esposo. Y el esposo no le puede decir a la esposa, chao, ni tampoco a los hijos. ¿Por qué? Porque somos los miembros unos de los otros. O sea, formamos algo, es una unidad compuesta y cada miembro es importante. Obviamente la cabeza es superior que los pies en posición, pero necesita los pies para movilizar el cuerpo. Es cierto que los ojos están más arriba en posición que la mano, pero los ojos necesitan de la mano para agarrar los objetos que han visto. O sea, imagínate, tú estás caminando bajo el sol del verano limeño y de repente tienes mucha sed y el cuerpo comienza a enviar señales al cerebro a través de la red vial del sistema nervioso. Impulsos eléctricos comienzan a subir. ¡Cabeza! ¡Me estoy deshidratando! ¡Tengo sed! Entonces la cabeza, como ama el cuerpo y quiere el bienestar del resto del cuerpo, dice, cuello, muéveme. Ojos, divisen el recurso hídrico. Un search, ¿no? Un barrido. De repente, agua divisada. Muy bien. Orden, pies. Movilicen el cuerpo hacia el recurso hídrico que los ojos han divisado. Pum, pum. Muy bien. ¿Está al alcance? Sí. Mano, extiéndete. Otra mano, destapa. Boca, ábrete. Qué maravilloso es el diseño de Dios, ¿no? Así funcionamos mejor. Es la unidad en el espíritu. Entonces, podemos aprender de esto, que cada miembro es parte vital para el cuerpo y es necesario. Entonces, cuando comprenden el concepto de la unidad del espíritu en un cuerpo, los miembros pueden reconocer que son interdependientes, que están interconectados y que deben interrelacionarse. Y por eso en Verdad y Libertad promovemos las relaciones, fomentamos las relaciones interpersonales a través de los grupos pequeños durante la semana. Los días domingos es un poco difícil fomentar esos espacios en los cuales podemos tener comunión los unos con los otros, ¿no? El cuerpo dice ya es hora de almuerzo y desaparecen, ¿no? Entonces los visibles se hacen invisibles y no se puede desarrollar relaciones, pero durante la semana sí podemos vernos y podemos aprender la palabra de Dios y seguir el proceso del discipulado. Entonces, lo que podemos aprender de todo esto es que cada miembro, quien quiera que sea en el cuerpo, posee dignidad, decoro, valor y honor. Y los miembros tenemos diferentes dones, diferentes funciones. Y esto es importante para entender la unidad del Espíritu. Ahora, el cuerpo de Cristo es la Iglesia Universal y nosotros que somos parte de ellos tenemos un lugar ahí. Y la realidad de formar parte de este cuerpo compuesto tiene implicancias que resuelven la mayor parte de problemas interrelacionales. Ahora, esa es la forma en que Pablo les enseñó a los de Corinto. Pero había otra iglesia en la cual Pablo también les escribió, a la cual les escribió sobre la unidad del cuerpo. Y es la iglesia de los Efesios. O sea, los de Éfeso eran mucho más maduros que los de Corinto. Y Pablo utiliza la misma analogía, solamente que la lleva a otro nivel, la lleva más allá. Y vamos a ver cómo Pablo les escribe a los creyentes en Éfeso para revelarles por la palabra de Dios de qué formaban ellos parte. Vamos a Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16. Este es un pasaje tremendo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará hasta que todos
porque todos somos importantes, todos contamos, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Cuántos tienen esta meta delante de sus ojos de llegar a ser maduros en el Señor? Ok. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, que son carnales, ¿no? No seremos arrastrados tampoco de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, hay una gran diferencia entre doctrina y viento de doctrina. Y la palabra de Dios describe que los niños espirituales son fluctuantes y son bien fáciles de engañar y de arrastrar de aquí para allá por esas modas espirituales que son enseñanzas que no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos alimentarnos de la verdad para que produzca libertad. La palabra es importante. La enseñanza tiene que ser sólida. Tenemos que recibir la palabra de Dios tal como es. Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Hasta qué? Hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Porque en verdad libertad tenemos un lema: formando a Cristo en ti, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte a cumplir con su función específica. Y eso te toca a ti. Ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿A cuántos les gustó este pasaje? Se los voy a dar en otra versión para que les guste más. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de denunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Eso significa que si tú llegaste a verdad y libertad, es para que verdad y libertad mejore. Cuando tú llegaste a esta iglesia, la iglesia mejoró. Un aplauso para ti. Ahora, ese trabajo debe continuar hasta que, o sea, tiene un inicio, tiene un proceso, tiene un fin, hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños con esas actitudes, ¿no? Ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. En ese pasaje tenemos el plan y la voluntad de Dios para con nosotros, como individuos y como iglesia local. Y tenemos que entender la relación entre la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal invisible. La iglesia local es un brazo, es una rama, es una extensión, un segmento de la iglesia universal. Y ya que existe una conexión entre el cuerpo y el brazo, o entre un árbol, el tronco y la rama, la misma savia, o acá la misma sangre. Ustedes pueden tomar una muestra de agua en una bahía o una muestra de agua en el océano, 5 kilómetros más allá, y es la misma agua. O sea, hay una conexión entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia local debe parecerse a la iglesia universal y viceversa. Es interesante. Hay conceptos acá que son profundos. Pero, ¿qué cosa es la iglesia? ¿Es una organización? No. La iglesia es un cuerpo, es un organismo organizado, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si la iglesia no es una organización, más bien es un organismo, ¿cómo debe funcionar? Orgánicamente, corporativamente, corporalmente. Y la iglesia está compuesta por miembros, que en este caso son personas. Y cada miembro debe crecer, eso es lo que estábamos leyendo ahí, crecer. ¿Cuántos saben que cuando uno crece cambia? ¿No? Crecer y adaptarse a este entorno corporal y funcionar en su debido lugar. Y hemos visto que el cuerpo es la sumatoria de los miembros. Y para que la performance o eficiencia del cuerpo se maximice,
Cada uno de nosotros tiene que cambiar, crecer y mejorar en 4 aspectos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos o áreas en las cuales necesitamos crecer? Número 1, doctrina, en conocimiento de la palabra de Dios. Anteriormente hemos hablado del analfabetismo bíblico. Mi pueblo perece, dijo Dios, por falta de conocimiento. Y no de conocimiento natural, sensorial, sino conocimiento revelacional. Conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué creen que Pablo oró por espíritu de sabiduría y de revelación? Para que conozcamos a Dios, como por la palabra. Necesitamos conocer toda la Escritura, toda la verdad, toda palabra que sale de la boca de Dios, todo el consejo de Dios. Necesitamos ser apacentados o alimentados con toda la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados como los niños espirituales. Número 2, la segunda área en la cual necesitamos ser tratados tiene que ver con carácter y conducta. ¿Tienes tu buen testimonio? Repiten conmigo, los de verdad y libertad. Tenemos buen testimonio. Amén. Nosotros no somos de tropiezo, no estamos en la boca de la gente que hablan malas cosas de nosotros. Tenemos un buen testimonio, eso es importante. Porque tú eres un reflejo de Cristo, no del diablo. ¿Ok? Muy bien. La Biblia dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es un proceso. Número 3, capacidad, habilidad, competencia, excelencia. O sea, Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos. Él nos llamó por su gloria y excelencia y todo lo tenemos que hacer bien, con excelencia. Llevamos la marca de excelencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Él. Dios nos ha hecho a nosotros ministros competentes. La competencia proviene de Él. Tú, como miembro del cuerpo de Cristo, has sido dotado con una capacidad. Dios te ha hecho capaz. Tú eres capaz. Y tú puedes hacer las cosas bien y debes brillar por la excelencia con que haces las cosas para Él. Necesitamos ser fieles e idóneos. Y número 4, tenemos que trabajar en nuestras vidas con respecto a química, conexión, trabajo en equipo. O sea, ninguno de nosotros es un jugador superestrella o que trata de hacer las cosas de manera independiente. No, entendemos la mentalidad de que hacemos nuestra contribución y trabajamos juntos con los demás. Entonces el discipulado es justamente para eso, para llevarnos a la cooperación, a la colaboración y que nuestros talentos y habilidades puedan aflorar y podamos verdaderamente llevar mucho fruto. Termino con esto donde Pablo resume lo que hemos estado diciendo, Romanos 12, del 2 al 6. No vivan según el modelo de este mundo. ¿Cómo vive este mundo? En la carne. ¿Qué más? Competencia, disensión, serruchando piso, volando cabeza, despreciando, votando, desechando. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Si tú eres cabeza, no desprecies a los pies. Tampoco te creas peor, ni te sientas menor que los demás. ¿Ok? Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, que sea balanceada, conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de este cuerpo, cada uno pertenece a los demás, pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Es importante que nos ubiquemos. La palabra de Dios nos da a nosotros la ubicaína que necesitamos, la ubicaína espiritual, para que podamos entender nuestro valor. Repiten conmigo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Soy un miembro en particular de este cuerpo. Y Dios me puso y Dios me equipó para que yo haga una contribución para su gloria. Dios me ha dado valor, dignidad, significado. Dios me ha dado capacidad. Él me ha dotado de tal manera que yo sea competente y útil. Yo voy a hacer mi contribución para hacer de esta iglesia y de este mundo un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú, en tu diseño, en tu plan, nos has hecho
para que seamos más como Cristo, para que lleguemos a ser como tú quieres que seamos. Nos has equipado para que nuestra luz pueda brillar. Somos luz en el Señor. Gracias, porque podemos funcionar de tal manera que llevemos mucho fruto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.